Eso. Buenos días, alumnas y alumnos del aula 34. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura de acuerdo a los contenidos que están viendo ustedes. Espero que me estén escuchando con normalidad. En todo caso, si la señorita tutora me puede indicar, le agradecería. Sí se escucha, profesor, claro. Bien, gracias, muy amable. Estos son los contenidos de la primera clase. Conceptos básicos, géneros literarios, figuras literarias y avanzar algo de literatura griega a través de la Ilíada. La Odisea nos queda para la segunda clase. Segunda diapositiva, quiero pasar. Bien, con respecto a los conceptos básicos, se refiere a los géneros literarios que en la antigüedad griega eran predominantemente el género épico, el género lírico y el género dramático. El género narrativo es muy posterior, prácticamente a la literatura contemporánea. Y en segundo lugar, las figuras literarias que ustedes conocen y ahora se trata de recordarlas. La metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole, el símil o comparación. El símil es una forma de comparar dos elementos que tienen similitudes entre sí. Y en tercer lugar, literatura griega, como les adelanté hace un instante. Hoy vamos a ver lo concerniente a la Ilíada de Homero. ¿Está seguro? No, estoy avanzando. El micro. Sí, se apagó el micro. Un instante, alumnos. Bien, entonces, dentro de estos conceptos, vamos en el orden que les acabo de indicar. Géneros literarios son, como dice la diapositiva, categorías que se emplean para sistematizar la diversidad de obras literarias. ¿De qué manera se hace? Pues se las agrupa según sus características comunes, según sus similitudes. Los primeros tratadistas de estos asuntos, de esta manera de sistematizar la literatura en géneros literarios, fueron Aristófanes y en la literatura latina, Horacio. Aristófanes es griego y Horacio es latino. Veamos entonces, como les he dicho hace un instante, en la literatura griega de la antigüedad clásica se cultivó los géneros épico, dramático y lírico. Quizás el de mayor importancia fue el género épico, porque servía para representar generalmente las hazañas de los héroes. Pues los de la antigüedad eran eminentemente guerreros, como ustedes saben. Entonces había siempre victorias que ensalzar, que celebrar, y para eso era ideal el género épico. ¿Cómo lo podemos definir de acuerdo a los aportes
no solamente de Aristófanes, de Aristóteles, y creo que dije Aristófanes también hace un rato. Aristófanes, no sé si ustedes recuerdan, es un creador, es un escritor griego de importancia que mayormente cultivó la comedia, el teatro, pero en el subgénero de comedia. Acá estamos hablando de Aristóteles, el sabio más importante de la antigüedad griega. Y como les dije, también aportó a esta sistematización el tratadista romano o latino Horacio. El género épico, entonces, si buscamos alguna manera de definirlo, es eminentemente narrativo. Se cuenta historias. Por eso digo que es narrativo. En la obra épica se cuenta historias grandiosas, generalmente, o casi siempre, como les acabo de decir, y se alude al tiempo en que ocurrieron esos hechos y se va alternando esos relatos con descripciones de lugares, de objetos, de personas. Eso lo podemos apreciar, desde luego, con suma nitidez en los poemas homéricos, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Y ahí entonces la definición del género épico. Repito, ustedes lo tienen en el cuadernillo, tal vez lo tengan a la vista, o si prefieren, lo imprimen o lo han impreso ya. Repito, en dónde es esencialmente narrativo y alude al tiempo pasado y alterna narraciones con descripciones. ¿Qué se describe? Lugares, personajes, objetos, etc. Por lo que acabo de decir, el género épico es eminentemente objetivo, porque se cuentan cosas que están fuera del mundo personal del poeta. Él debe más bien relatar haciendo abstracción, poniéndose fuera, porque él está fuera de esa historia, tanto en el tiempo como en los hechos mismos. Los ejemplos por excelencia son, como les acabo de decir, la Ilíada y la Odisea, pero también en la literatura contemporánea hay algunos ejemplos. La novela La peste de Albert Camus es eminentemente épica, aun cuando no tiene las características de los géneros homéricos, ¿no es cierto? Algunas de las obras de Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, también lo son. La guerra de... el general en su laberinto, o Crónica de una muerte anunciada, son tremendamente épicas. Hay acciones sorprendentes, grandiosas, algunas incluso son inverosímiles, pero todo cabe en la literatura. También hay un ejemplo en nuestro premio Nobel, en Mario Vargas Llosa, en la novela La guerra del fin del mundo. Vamos avanzando. Acá lo tiene lo que acabo de explicar, género épico, esencialmente narrativo, incluye descripciones de lugares y objetos que se complementan con los relatos. Vean que se ponen en caracteres grandes, el género épico es eminentemente objetivo, se caracteriza por su objetividad. El género lírico, o la poesía lírica, como la conocemos también, ¿cierto? El autor expresa desde su mundo interior. Miren acá la marcada diferencia frente al género épico y también frente al género narrativo. El autor expresa situaciones, sentimientos, emociones que son propios de su mundo interno, de su yo, y las manifiesta precisamente en un tono marcadamente emotivo, emocional. Obviamente, por esto que acabo de decir, a diferencia del género épico, el género lírico es más bien subjetivo. Se ajusta a cómo ve las cosas el poeta, cómo las siente, ¿no? Puede que se trate de historias suyas que se pueden aplicar al común de los lectores, y por lo tanto es subjetivo.
El género dramático es el teatro, ¿verdad? Todos ustedes saben, es el teatro. Lamentablemente en nuestro tiempo un poco que está desplazado el teatro, o la afición por el teatro está desplazada por la influencia del cine, del cinematógrafo. Pero también un poco hay menos creación de obras dramáticas, de obras teatrales, que digamos, en la primera mitad del siglo XX, cuando no había televisión y no tenía tanto auge la cinematografía, se cultivaba, se escribía, se publicaban obras teatrales y se representaba. En Lima mismo había una gran afición por el teatro, que hoy lamentablemente no la hay. No es que no se haga teatro, se hace, pero hay poca gente que acude a la representación. Definimos entonces el género dramático. Representa las acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. ¿Qué diálogo? ¿Qué personajes? Los actores. La obra dramática pues está hecha para representarse en la escena. ¿Y cómo se representa y cómo se cuenta la historia? A través de los diálogos entre los actores protagonistas. Suele haber protagonistas principales y suele haber también actores secundarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Hamlet, evidentemente el protagonista es él, el príncipe de Dinamarca, Hamlet, ¿no es cierto? Y en La vida y sueño, en la literatura española, el protagonista es Segismundo, como ustedes recuerdan seguramente. Hay diálogos, entonces, la historia se cuenta a través de diálogos, pero también suele haber, alternándose con los diálogos, los famosos monólogos. No siempre los hay, pero es frecuente que haya monólogos. Y un monólogo es cuando en la escena queda un solo protagonista, a menudo es el protagonista principal, y habla consigo mismo. A eso llamamos monólogo. Precisamente en las 2 horas que acabo de mencionarles, hay importantes monólogos. En Hamlet, to be or not to be, ¿no? Ser o no ser. En una noche en que él no puede dormir porque lo atormentan sus remordimientos, sale a la terraza del palacio y allá pronuncia ese monólogo. Ahí dialoga consigo mismo. Algo similar sucede con Segismundo, que desarrolla 2 monólogos a lo largo de la obra La vida y sueño. Bien. ¿Qué caracteriza al género teatral o dramático? ¿La subjetividad o la objetividad? No sé qué están pensando ustedes. Evidentemente, por lo que acabamos de decir, la diversidad temática de la obra teatral puede haber subjetividad y también objetividad. Vean entonces cómo van diferenciándose los géneros. El género épico, dijimos, eminentemente objetivo. El género lírico, eminentemente subjetivo, por la razón que expliqué. Y el género dramático o teatral complementa la subjetividad con la objetividad. Presenta las acciones a través del diálogo y de los movimientos, como dice acá en la diapositiva. ¿Tenemos ejemplos? Claro que sí. Prometeo encadenado, Esquilo, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. En Fuente Ovejuna, por ejemplo, predomina la objetividad. El Sargento Canuto, en la literatura peruana, de Manuel Asensio Segura, también predomina la objetividad. Pero claro, hay momentos en que se complementa con la subjetividad. Cuando algún personaje dice cosas o argumentos que son propios de su modo de entender las cosas, ahí en esos casos decimos que se deja de lado la objetividad y se da paso a la subjetividad. Muy bien, dicho esto, pasemos a las figuras literarias. Figuras literarias son recursos retóricos, ¿no es cierto? ¿Qué es un recurso retórico? Es un recurso
que utiliza el poeta, el escritor en general, no solo en la poesía lírica, también puede darse en la perdón, hice una pequeña pausa. Les decía que figura literaria desde luego se emplea sobre todo en la poesía lírica, o también en la antigüedad en la poesía épica. No sé si estarán pensando ustedes, ¿y qué pasó con la poesía épica? Ahora ya no hay poesía épica, tal como se daba en la antigüedad, no. Pero en cambio la cinematografía ha ocupado el lugar de la épica. Hay películas que desarrollan temas extraordinarios, incluso algunos de ficción, y eso tiene carácter épico, ¿no es cierto? A menudo se basa en novelas, se hace un arreglo, una adaptación de una novela, y se crea una película que tiene las características del género épico, pero claro, con las diferencias del tiempo. Bien, vamos a... Un instante, alumnos, por favor. Bien, disculpen, hemos hecho una pausa breve. Veamos entonces las figuras literarias. Como les decía, son recursos de estilo que utiliza el escritor, principalmente los poetas, para darle intensidad, emoción, belleza al texto poético, y con ello se logra un efecto en el lector, un efecto bastante espectacular en algunos casos. ¿Cuáles son las principales figuras literarias? Creo que ustedes las recuerdan, ¿cierto? La principal de todas, el texto literario casi siempre es eminente metafórico, de manera que bien podríamos decir que la figura principal, o la que más se da, la que más aparece en la obra literaria, en el texto literario, es la metáfora. La metáfora es una comparación sobreentendida. Miren ustedes en uno de los ejemplos, en cualquiera de los dos. Nuestras vidas son los ríos. Acá hay una comparación sobreentendida. ¿Cómo sería la comparación explícita? Nuestras vidas son como los ríos. Si el poeta Manrique, Jorge Manrique, hubiera dicho así, no sería una metáfora, sería un símil. Si él hubiera dicho, repito, nuestras vidas son como los ríos. Pero no lo dijo de esa manera, no lo dijo mediante un símil,
o comparación, sino que construyó directamente la metáfora. Nuestras vidas son los ríos, y el lector lo entiende perfectamente. Lo mismo se da en el otro ejemplo. La noche ha prendido sus claros diamantes. La noche estrellada ha prendido las estrellas en el cielo, que son como diamantes. ¿Se dan cuenta? Ahí estaría la comparación. Ahí estaríamos haciendo un símil o comparación. Pero el poeta prefiere decirlo como metáfora directamente y construye la frase de esta manera. La noche ha prendido sus claros diamantes. Los claros diamantes, evidentemente, y ahí tenemos para ayudar esta fotografía, este gráfico tan simpático, ¿verdad? Donde vemos que brillan la infinidad de estrellas en el cielo. ¿Qué es la metáfora entonces? Es la sustitución del sentido de una palabra por otra a la cual se hace alusión, porque hay una cierta similitud, ¿no? Acá la vida con los ríos y acá las estrellas del cielo con los diamantes. Hay metáforas de dos tipos. Cuando se pone A en lugar de B, por ejemplo, el invierno de la vida, ¿no? Se puede decir el invierno de la vida, y se dice solamente invierno, porque nos estamos refiriendo a la vejez, ¿no es cierto? A la edad madura, la vejez. Y se entiende, cuando decimos el invierno de la vida, se entiende que nos referimos, a esa etapa, digamos, final de la vida de las personas. Ese es un tipo de metáfora en el cual se dice A en lugar de B, ¿cierto? A es invierno en lugar de B, que sería vejez. Y el otro tipo de metáfora, cuando decimos A es B. A es B, ¿se dan cuenta? Y acá nos sirve el ejemplo de Manrique, que ya lo acabamos de utilizar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Río representa a la vida y mar representa la muerte. Los ríos desembocan todos en el mar, ¿no es cierto? Y las vidas desembocan todas en la muerte, o en el mar de la muerte, si queremos decirlo metafóricamente. Ahí tienen entonces la metáfora, que es la más importante de las figuras, que se da casi siempre. Estoy reiterando esto, estimadas alumnas, estimados alumnos. Estoy repitiendo esta apreciación mía de la importancia de la metáfora en el texto literario. La anáfora es una figura mucho más sencilla, tanto para construirla como para identificarla, ¿no? Si ustedes quisieran hacer un poemita y usar la anáfora, lo pueden hacer con mucha mayor facilidad que construir una metáfora, desde luego. La anáfora consiste en repetir una palabra o una frase al principio o al final también de varios versos. Generalmente es al inicio. Suele utilizarse no solo en la poesía, no solo en el verso, también en la prosa. Acá tenemos ejemplos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Se repite al inicio la palabra temprano y el efecto es muy bello realmente. El uso de la anáfora. Esta expresión poética pertenece al poeta Miguel Hernández, de la generación del 27, de la literatura española de la generación del 27. Otro ejemplo que lo tienen en el cuadernillo ustedes de Borges, del argentino Jorge Luis Borges. Recuerdo sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla. Estos no son versos, alumnas y alumnos, porque mayormente, si bien es cierto que publicó también poesía, Jorge Luis Borges, mayormente construyó y publicó
narrativa, cuentos. Pero, como les acabo de decir, también al inicio de cada oración, en un párrafo, puede usarse la anáfora y tiene el mismo efecto que en los versos. Repito, recuerdo sus manos afiladas de trenzador. Punto. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Punto y coma o coma. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla. He ahí la anáfora, entonces. El epíteto es el empleo del adjetivo. La adjetivación que hacemos a veces espontáneamente cuando decimos varios calificativos, varias calificaciones. Por ejemplo, yo escucho que como que está de moda en la gente acá en Lima, en el Perú, usar mucho la palabra espectacular. Y yo casi no escucho decir hermoso, sino espectacular. Ah, eso estaba espectacular. Y si le pedimos o le nace a la persona decir no solamente espectacular, podrá decir espectacular, grandioso, fabuloso. Claro, podría decir maravilloso, pero el adjetivo maravilloso casi no lo usa. ¿Se dan cuenta? El adjetivo, entonces, es el elemento que nos permite esta figura llamada epíteto, que es el uso del adjetivo para caracterizar, para enfatizar, para darle énfasis a la expresión poética. Claro, refiriéndose el poeta a una cualidad, ¿no es cierto? El astuto Odiseo. Ahí tenemos. Perdón, no he dicho si el epíteto debe llevar un solo adjetivo o varios. Por igual, puede ser un solo adjetivo y pueden ser varios también, ¿no? Un solo adjetivo bien empleado que impacta y que impresiona al lector es suficiente para considerársele epíteto. En Homero, efectivamente, el astuto Odiseo, ¿no? En la Odisea, desde luego. Héctor, domador de caballos, el adjetivo domador. Era la diosa de los níveos brazos. Níveo, acá un solo adjetivo también, fíjense, pero que tiene un gran efecto, ¿no es cierto? Al enfatizar para los antiguos y hasta para la edad moderna, siglo XVI, XVII, la blancura de la piel en la mujer era uno de los elementos de la belleza, lo que caracterizaba la belleza. Muchos enfatizan entonces en la blancura, sobre todo de la mujer. Era la diosa de los níveos brazos. Níveo significa blanco, ¿no es cierto? Como la nieve. La blanca nieve también es un epíteto. El encendido fuego, adjetivo encendido. Ustedes me dirán, no salió ningún ejemplo con varios. Sí los hay. Sí los hay. Corrientes aguas puras, cristalinas. Fíjense esta figura, este epíteto que acabo de decirles. Corrientes aguas puras, cristalinas. ¿Cuál es el sustantivo? Aguas, pues, ¿no? Aguas. ¿Y cuáles son los adjetivos? Está uno delante, pues porque los adjetivos se pueden anteponer. Normalmente van detrás o después del sustantivo, pero nada impide ponerlo delante. En este caso, uno va delante y los otros van después. Repito la figura. Corrientes aguas puras, cristalinas. ¿Se dan cuenta? El poeta Fray Luis de León ha antepuesto un adjetivo, corrientes, y ha pospuesto dos, puras, cristalinas. Y el efecto es realmente bellísimo, hermoso, ¿verdad? Corrientes aguas puras, cristalinas. He ahí entonces el epíteto. Sigamos. Hipérbaton. Hipérbaton es la alteración del orden gramatical, así que deberíamos decirlo, en la sintaxis, del orden sintáctico. La sintaxis de la gramática es la construcción adecuada, ¿no es cierto? Normalmente va el sujeto primero y luego el predicado, pero se podría alterar, invertir ese orden y entonces logramos, o también primero va el sustantivo, como les dije hace un rato, y después el adjetivo. Podríamos invertir y ahí tenemos un hipérbaton. Es entonces, como dice acá la diapositiva,
consiste en la alteración del orden lógico y habitual de las palabras en una oración. Este ejemplo es de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Cuál es gramaticalmente? En el ángulo oscuro del salón, ¿no es cierto? Ese es el orden natural, el orden lógico. En el ángulo oscuro del salón. Pero no tiene la sonoridad que tiene cuando lo decimos alterando, invirtiendo el orden del salón en el ángulo oscuro. Y luego, en la segunda línea, de su dueña tal vez olvidado. ¿Cuál sería el orden lógico? Tal vez olvidado de su dueña. Igual, lo que dije hace un instante, no suena tan bien como cuando se usa, lo decimos como hipérbaton, ¿no? De su dueña tal vez olvidada. En las dos líneas siguientes ya no hay figura, ¿no? Silenciosa y cubierta de polvo. No, ahí tenemos un epíteto. Fíjense, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Gustavo Adolfo Becker. La hipérbole, seguramente se acuerdan ustedes, decir algo hiperbólicamente es exagerando lo que decimos. Hipérbole, figura que radica en la exageración de los atributos de algo. Puede ser de una persona, de un lugar, de un objeto. Un ejemplo, lo tienen acá a la vista. No hay extensión más grande que mi herida. Evidentemente una exageración, ¿verdad? No hay extensión más grande que mi herida. En el cuadernillo tenemos un ejemplo de Miguel Hernández. Pero es el mismo ejemplo. Pero también encontramos frecuentes hipérbaton, frecuentes metáforas bellísimas en Góngora, el poeta culterano Luis de Góngora. Por ejemplo, en el poema largo, Fábula de Polifemo y Galatea, encontramos esta figura, blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. La hipérbole es al inicio, blanca más que las plumas de aquel ave. ¿A qué ave se refiere? Al cisne, ¿no es cierto? Al cisne. El cisne es un ave blanca, muy blanca. Sus plumas son sumamente blancas. Ahora bien, se está refiriendo a la belleza de Galatea. Galatea es más blanca que las plumas del cisne, lo cual es una exageración, ¿verdad? ¿Se imaginan a una persona con la piel así de blanca? Sería algo sorprendente y ya no sería algo bello, ¿verdad? Pero, como les he dicho, que la blancura es una cualidad que se ponderaba mucho en la literatura antigua, pues Góngora le atribuye esa característica de su belleza mediante la blancura. Blanca más, y está dicho en forma de exageración y también de hipérbaton. Hay hipérbole e hipérbaton en este ejemplo. Lo voy a repetir para que ustedes lo capten. Blanca más que las plumas de aquel ave, blanca más. Debería decir en orden lógico, más blanca que las plumas de aquel ave, pero no dice así, lo dice con hipérbaton. Blanca más que y con hipérbole desde luego, ¿no? La exageración está en decir que la mujer es más blanca que el cisne. Blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. ¿Por qué dice dulce muere? Porque según dicen, el cisne canta su canto más bello en el trance de morir. Muy bien. Y finalmente, el símil. A pesar de que me adelanté y ya les expliqué el símil al referirnos a la metáfora. ¿Y qué les dije? El símil es la comparación, ¿no es cierto? La comparación. Podríamos decir
La vejez es como el invierno. Y estamos construyendo un símil, no una metáfora. Pero lo hemos encontrado en este material que estamos utilizando como metáfora, el invierno de la vida. Y el símil entonces es la relación de comparación o semejanza explícita. Explícita. ¿Por qué digo explícita? Porque la metáfora está sobreentendida y no es explícita. Nos pone un hermoso ejemplo de una de las obras de Federico García Lorca, notabilísimo poeta también de la generación del 27. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Miren ustedes qué hermosa la comparación, ¿verdad? Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. El cómo es el término de la comparación, desde luego. Y acá tenemos otro ejemplo. Unos cuerpos son como flores, ¿se dan cuenta? Ahí está el término de la comparación. Otros como puñales, otros como cintas de agua. He ahí el símil o comparación. Vamos avanzando. Esto es lo que tenemos que decir sobre las figuras. Vamos ahora a la literatura antigua y nos estamos refiriendo desde luego a la literatura griega. La literatura de la antigüedad está constituida eminentemente por la literatura griega y es la única literatura europea cuyas formas, cuyas características se originaron en sus propias instituciones sociales, en sus creencias, en sus elementos culturales. O sea, se parte de la realidad para construir la obra literaria, o de una realidad imaginada también cuando Homero construye la Ilíada y la Odisea. O se combina una realidad real y una realidad imaginada, van combinadas en la literatura griega. Luego también, a la manera de la literatura griega, la latina, la literatura de Roma, ustedes saben, un brevísimo paréntesis, alumnas y alumnos, ustedes saben que Roma, un imperio poderosísimo, conquistó prácticamente todos los pueblos de la Europa occidental, entre ellos a la Grecia. Es decir, Roma dominó militarmente a Grecia, pero Grecia dominó culturalmente a Roma. Es decir, con la conquista de Grecia se beneficiaron porque absorbieron los latinos, los romanos, la cultura griega que era mucho más avanzada que la de ellos. Entonces, pues, la literatura latina y por medio de ella, la literatura de Occidente, en general, como acabo de decirles, no son sino literaturas derivadas de la literatura griega clásica. La épica, la lírica, la dramática o teatro, también la prosa histórica, también la filosofía, que se cultivaron en Grecia, ¿no es cierto? La filosofía, sobre todo la prosa retórica. La prosa retórica era una prosa artística, bella, un discurso bello. Debido a su calidad en la forma, en el texto, en la forma de decir las cosas, y debido a su alto contenido problemático, porque ellos problematizan para encontrar respuestas a los enigmas de la vida, acerca de temas fundamentales, por ejemplo, como la existencia humana, como la relación entre la vida y la muerte, etcétera, se convirtieron en verdaderos modelos. Esto que nos aportó Grecia y que nos llega hasta ahora, se convirtió en verdaderos modelos que han sido imitados, combatidos, retomados, refundados, ¿no? En el siglo XVII, la literatura occidental, de Europa occidental, se inspira y busca recrear la grandeza de la literatura griega de la antigüedad. Por eso es que al siglo XVII se le llama
renacimiento, es decir, hacer renacer una literatura a la manera de la antigüedad griega precristiana. Muy bien, la literatura de la antigüedad entonces es original porque parte de sus instituciones, de sus elementos culturales, de sus realidades. Es universal porque es aplicable a todo el mundo, geográficamente y a todos los tiempos. Es formativo porque contiene enseñanzas, patrones o modelos de vida. La literatura de Homero. Se dice que Homero vivió alrededor del siglo VIII antes de Cristo, desde luego, y que él es el autor de estos poemas tan importantes, la Ilíada y la Odisea. Las epopeyas homéricas se caracterizan porque su objetivo es celebrar una edad heroica de la Grecia, a la que se refiere Homero con la Ilíada y la Odisea. Ya. Guerra de Troya. Es a un mundo aristocrático y señorial, porque son reyes y son príncipes los que pelean, los que combaten en las batallas. Aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado. La cuarta característica, ambas, la Ilíada y la Odisea, se componen de 24 cantos o rapsodias. La métrica nos presenta versos generalmente hexasílabos, versos cortos de 6 sílabas. Y por último, la figura literaria predominante, la que más emplean, es el epíteto, para señalar algunas características de los poemas homéricos, tanto de la Ilíada como de la Odisea. Bueno, pues se le atribuye la autoría de estas dos importantísimas obras porque no hay certeza de que Homero realmente hubiera existido, pero tampoco hay pruebas de que no hubiese existido. De manera, alumnos, más vale que sigamos creyendo que sí existió y que él es el autor de los dos hermosos poemas épicos o epopeyas. Hoy vamos a referirnos solamente, como les he dicho, a la Ilíada y en la siguiente clase a la Odisea. Lo que les he dicho, ¿verdad? Estas epopeyas homéricas tienen objetivo celebrar la edad heroica. Tienen como fondo común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático y señorial. Lo acabo de decir. Los rasgos fundamentales también los acabamos de señalar. Cada poema, cada epopeya se compone de 24 cantos, lo hemos dicho, o rapsodias. La métrica utilizada mayormente es el hexámetro, o verso de 6 sílabas. Y la figura literaria predominante es el epíteto, el adjetivo. La Ilíada, argumento. Como ustedes recuerdan seguramente, estimadas alumnas, estimados alumnos, bien podríamos resumir esta obra, este poema épico, en la cólera de Aquiles, ¿verdad? La cólera de Aquiles, que es un hecho de suma trascendencia dentro de la historia que se relata en la Ilíada. Él es protagonista central de esta epopeya. Este héroe pelea su jefe Agamenón, y Agamenón dispone que la hermosa Briseida, prisionera de Aquiles, pase a su poder, lo cual provoca, en este punto está el quid del asunto, provoca la famosa cólera de Aquiles.
Entonces la cólera de Aquiles, por tal hecho que él considera injusto, lo impulsa a abandonar el campo de batalla, una especie de huelga, de pelea, de combate. Sale del campo de batalla y se sienta a contemplar. Como les digo, no es una especie de huelga, pero es una manera de protestar contra su jefe Agamenón. Esto genera terribles pérdidas. Su bando comienza a perder la batalla porque él es el alma del ejército, y si sale él, pues entonces su ejército comienza a perder. Estamos en el 10º año de una cruenta guerra contra Ilión, contra Troya, la guerra de Troya. Grecia contra Troya. Pese a los ruegos de sus amigos, Aquiles persiste en su actitud de no entrar a combatir, y se excede, ¿no?, en esta actitud más allá de lo razonable. Hay una especie de terquedad irracional en la huelga, que yo le llamo así, ¿no? Huelga de Aquiles. Entonces, Patroclo entra acá a actuar. Patroclo, gran amigo de Aquiles. Patroclo le pide a su amigo autorización para ayudar a sus amigos griegos, los aqueos son los griegos, y sale a combatir con las armas de Aquiles, su amigo Patroclo. Por otro lado, Héctor, que es el héroe máximo de los troyanos, también un gran guerrero, en el combate, ¿qué sucede? Que da muerte a Patroclo. Combaten. Los dos son grandes guerreros, grandes luchadores, pero uno tenía que vencer. Vence Héctor, el troyano, y muere Patroclo. Gran amigo, hemos puesto énfasis, gran amigo, se querían enormemente Aquiles y Patroclo. Este hecho hiere entonces profundamente a Aquiles y lo motiva a volver al combate, ¿no? La muerte de su amigo lo impulsa a volver a la batalla con el único deseo de vengar a su amigo y peleando con Héctor, ¿cierto? Pese a los consejos de sus padres, Príamo y Écuba, Héctor se enfrenta a Aquiles y lo previsible, estimadas alumnos y estimados alumnos, lo previsible, ¿quién vence? Pues Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Y da muerte a Héctor. El padre de Héctor entonces suplica a Aquiles que se apiade, recordando a su propio padre, y entregue el cadáver de Héctor para una ceremonia fúnebre. Porque la ley de la guerra era que se podía profanar los cuerpos de los soldados muertos, ¿no? Para evitar eso, alguien preguntaba, ¿no? Sí. Ahora vamos a referirnos brevemente a eso. Está en el primer canto, efectivamente. Terminemos el argumento. Dentro de las acciones hay una constante intervención, como nos acabamos de dar cuenta, ¿no es cierto?, de los dioses o de los semidioses. Eso es lo peculiar, lo característico de los poemas homéricos. Tanto en la Ilíada como en la Odisea intervienen las divinidades, los dioses. Y hay una pugna. Unos dioses apoyan a unos guerreros, otros a otros. Acá tienen ustedes el argumento que acabo yo de reseñarlo un poco más detalladamente. Y el tema central, desde luego, es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias para el ejército aqueo, para el ejército de los griegos. Otros temas complementarios son la guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos, precisamente. Un segundo tema complementario, la mortalidad del hombre, instrumento de los dioses.
Y un tercer subtema, el amor a la patria. Lo podemos apreciar en la Odisea, en Odiseo, en Ulises. El género, desde luego, es épico y la especie epopeya. ¿Cuáles son los personajes principales de la Ilíada? Del lado de los griegos, Menelao, Aquiles, el gran Aquiles, el famoso Aquiles, Agamenón, Néstor, Odiseo, Áyax, Patroclo, Helena, del lado de los griegos. Y del lado de los troyanos, Paris, Héctor, Príamo, Eneas, Sarpedón. Los dioses que intervienen, Hera, Atenea, Poseidón y otros que simpatizan con los griegos. Y del lado de los troyanos, Apolo, Artemis y Afrodita, que están, como repito, apoyando a los troyanos. Para finalizar, cabe decir que Homero presenta el destino de Troya ligado al destino de Héctor, evidentemente. Debido a esto, la muerte del héroe da una supuesta decadencia o destrucción de Troya, lo cual es un acontecimiento que no se narra, pero que se capta, se deduce, ¿no es cierto? Pues ya no es necesario hacerlo debido a la identificación de la ciudad de Troya con Héctor. A su vez, Troya y Aquiles aparecen signados con un destino trágico. Héctor, por su parte, también es arrastrado por el destino. Creía mucho en la fuerza del destino o la predestinación, los griegos, lo cual era un error, ¿no es cierto? Pero en fin, dentro de una atmósfera permanentemente de tono heroico, la Ilíada se concentra en las proezas humanas de seres envueltos en destinos inevitables, lo que acabo de decir, los destinos de cada persona era insoslayable. Para Homero, pues, la vida humana es una lucha constante por medio de la cual el sujeto, la persona, alcanza su mayor dignidad. Los horrores de la guerra son expuestos e involucrados en grandes acciones. La conciencia de la muerte próxima e inevitable contribuye al tono trágico que caracteriza la Ilíada. Y ahora, respondiendo a la pregunta, no sé si me dijo su nombre, el alumno que habló, tenemos un... ¿Perdón? Pierre. Precisamente en el canto primero, el título es La peste y la cólera. Y en las primeras líneas se dice: canta, oh diosa, la cólera de Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Hizo presa de perros y pasto de aves. Los cadáveres de estos hombres tan importantes se convertían en alimento de las aves de rapiña, no son de rapiña, de aves carroñeras y de los perros. Esto, mi estimado Pierre, es una peste. Las pestes no solamente lo que estamos sufriendo ahora, ¿cierto? La pandemia que estamos sufriendo durante más de 2 años, es una peste. En la antigüedad se llamaban pestes. Pero también se considera una peste esto que es consecuencia de una guerra atroz, en donde murieron importantes hombres en ambos bandos. Por eso el autor lo califica como la peste y la cólera que van de la mano. Eso es lo que podemos decirle como explicación del título. Eso es todo, estimados alumnos. Muy rápido. Pueden tomar nota de las respuestas de su práctica. 1A, 2B, 3D, D de Dante. 4A, 5C, 6B de bondad, 7D de Dante, 8A, 9B de bondad, 10D de Dante. No es necesario. Si tienen el libro, lean algunos pasajes.
no es necesario. Eso es todo, estimados alumnos. Muy buenos días. Profesor, Sí, disculpe, quisiera saber si este PDF lo va a subir al aula. no. Ustedes pueden fotografiar las diapositivas. Ok, profesor, gracias. Profesor, disculpe, ¿podría poner en la diapositiva 20 para tomarle captura? ¿Cuál? A la diapositiva 20. A ver, Esa, profe. ya. Gracias. Profesor, y